La semana pasada estuvimos, cierto, hablando acerca de cómo el Señor podía transformar nuestra vida y por medio, cierto, de un reino de sacerdotes veíamos que la palabra del Señor hablaba a nosotros que teníamos que circuncidar nuestros corazones y hablábamos acerca del arrepentimiento, ¿ya? Y la semana pasada en nuestra serie traje escrito también hoy día lo que vamos a conversar un poquitito. La semana pasada, como no les voy a preguntar, pero aquellos que se perdieron el sermón de la semana pasada, no te lo pierdas. Siempre queda grabado en YouTube, vuelve ahí, si no pudiste participar, si te atrasaste, si algo te ocurrió, por favor, si aquellos que de repente están online y sienten que pueden cocinar o que pueden hacer algunas cosas, paren de hacer todo lo que están haciendo, siéntense y vivan, ¿cierto?, el culto. Y veíamos un poquitito. La semana pasada como pastor les hice un llamado a todos para sumergirse en una profunda reverencia en la dirección de la palabra de Dios. Los insté a verificar si llevaban puesto el cinturón de seguridad, una metáfora que usé para enfatizar la importancia de la atención y la concentración durante este momento sagrado. Reflexionamos sobre cómo a veces, como cristianos, tendemos a caer en varios extremos, ya sea en una autoridad excesiva o en una comodidad desenfrenada durante el sermón, durante el culto, o muchas veces durante el tiempo que tenemos nuestro estudio bíblico en el grupo de vida. Abrí mi corazón con ustedes y les compartí que estaba cargado de preocupaciones al ver la pérdida de la dimensión mística de nuestra fe y la aplicación errónea de los principios bíblicos en la vida de nuestra comunidad. Compartí inquietudes pastorales, desde la resistencia a principios bíblicos fundamentales hasta la mentalidad consumista que afecta a aquellos que asisten a la iglesia solo como miembros. Hice una distinción clara entre ser un discípulo comprometido de Jesús, dispuesto a la sumisión y obediencia, y ser un simple miembro con una mentalidad consumista. Recordé y compartí ejemplos de interacciones con la congregación, desde preguntas sobre posturas políticas hasta desafíos en la aplicación de estos principios bíblicos enseñados. Finalmente, hice un llamado a la reflexión profunda, presentando esta serie de exposiciones, ¿cierto?, como un punto de inflexión, un momento crucial en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Fue un recordatorio de que ser discípulo de Jesús va mucho más allá de la membresía superficial. Y ser discípulo de Jesús requiere un compromiso profundo con los principios y los valores de Cristo. Hoy vamos a profundizar, pero quiero hacerlo para aquellos que están en el exilio. Quiero hacerlo para aquellos que se sienten lejos del Señor. Quiero hacerlos para aquellos que sienten que sus vidas ya no pueden retornar a los brazos de su amoroso Señor. Aquellos que sienten que no hay perdón para sus vidas. Aquellos que han renunciado al amor porque creen que ya no tienen nada más para ellos y nada más que ofrecer. Pero también hay otro tipo de exiliados. Están aquellos que están firmes en los principios bíblicos y se resisten a comprometer sus convicciones en un entorno cultural que a menudo favorece la pluralidad de opiniones y la adaptabilidad de una vida cristiana que no debe conformarse a este mundo. Este texto y este espacio también es para aquellos que están dispuestos a sufrir injusticias en manos de la esposa de Potifar. Aquellos que están dispuestos a sufrir persecución por no mentir frente a sus jefes y compañeros de trabajo o estudios. Aquellos que están dispuestos a enfrentar las consecuencias de vivir una vida de honestidad
y de principios del reino de Dios. Quiero hablar a aquellos que están exiliados, que se sienten marginalizados debido a su fe, a sus creencias, a sus valores y prácticas cristianas enraizadas en la palabra de Dios. Aquellos que sienten que la autonomía de este mundo, la inmediatez y la superficialidad de la cultura predominante los está oprimiendo. Aquellos que son perseguidos por denunciar las idolatrías de nuestro contexto, sobre todos los engaños en el que estamos viviendo. Hoy quiero hablarle a los exiliados, a los que están o sienten que están en la Gran Babilonia y que piensan que no hay escapatoria. Si no sabes que estás en la Gran Babilonia, si no sabes que estás en un mundo que no adora y que no exalta al Señor, déjame decirte que Babilonia ya ganó la batalla para contigo. Porque hay dos maneras en las cuales la Gran Babilonia puede ganar la batalla. Cuando en el 586 Nabucodonosor invadió Jerusalén, lo primero que hicieron fue llevar una gran horda de esclavos a judíos a Babilonia y los colocaron ahí en el río Quebar, a orillas del río Quebar. Y ellos fueron exiliados y fueron oprimidos. Pero otras personas quedaron allá, podríamos decir, revolucionarios. Pero Babilonia no solamente conquistó a Jerusalén por medio de la opresión, por medio del exilio. Babilonia también lo hizo por medio de la asimilación. La asimilación, ese combate que no necesita soldados, ese combate que no necesita poderío, ese combate que no necesita opresión, ese combate que se hace de adentro hacia afuera. Y de repente vemos a judíos que adoraban y que estaban en Jerusalén y que tenían cierta rabia cuando salieron. Y de pronto los vemos completamente asimilados a la Gran Babilonia, alimentándose de los mismos alimentos que los dioses babilónicos estaban comiendo, vistiendo exactamente las mismas ropas, pero al final eso es superficial, porque en el fondo su corazón estaba idolatrando a los mismos dioses de la Gran Babilonia. Y si tú, que eres discípulo de Jesús, no percibes y no entiendes que la Gran Babilonia cultural va a venir a oprimirte, va a venir a perseguirte, porque no estás de acuerdo con esos principios, Babilonia buscará la manera de asimilarte. Y no te darás cuenta, y de pronto estarás saltando junto con Daddy Yankee todas las canciones de él, incluso antes de su conversión. No soy yo quien va a poner en duda, ¿cierto?, la conversión de una persona, y gloria a Dios si así existe. Pero estoy hablando que la cultura tiene sus maneras para asimilarte. Y la pregunta que hoy quiero hacerte para seguir conversando: ¿eres un exiliado que en su corazón tiene los principios y valores de Jesucristo, el Dios encarnado? ¿O eres un exiliado que ya fue asimilado por la cultura? ¿Eres alguien que está diciendo: yo voy a ir en contra de esta cultura? Yo no voy a permitir que este mundo me someta a sus pasiones y deseos, porque mis principios son otros, porque mis valores son otros. O ya estás asimilado con la cultura y piensas exactamente igual lo que tus amigos, vecinos y parientes que no conocen al Señor piensan. Por eso digo
que quiero hablarle a los exiliados, a los que se sienten en la Gran Babilonia y que piensan que no hay escapatoria, a los exiliados que ya no tienen nada más que ofrecer en una vida cívica, que piensan que no hay más de Dios ni de su gobierno y que la única opción es simplemente llevar el voto. A los exiliados que sufren por haber perdido lo que más amaban, que piensan que ya no podrán ser abrazados por aquel que es el amor supremo. A los exiliados que se contentan con lo que son, ni más ni menos. A los exiliados que sienten hambre de Dios, que saben que Él es comida y bebida y que Él es el verdadero alimento incomparable en medio de la hambruna espiritual que vivimos como sociedad. A los exiliados que se preocupan por el bienestar de los demás en el momento, ¿cierto?, de buscar y ayudar a otros exiliados, a aquellos que han ordenado su mundo interior con la mente y el corazón en el lugar correcto, porque saben que el mundo exterior no los puede controlar. A los exiliados que logran demostrar que cooperar es mejor que pelear o competir, que ser generoso es mucho más poderoso que imponerse. De esta manera descubrirán quiénes son realmente y el lugar que ocupan en la familia de Dios. A los exiliados cuyo compromiso con Dios atrae persecución, porque la persecución los hará avanzar cada vez más en la dirección del reino de Dios. A todos los exiliados y exiliadas, quiero decirles que hay restauración. Hay verdadera restauración. Si piensas que estás exiliado o exiliada porque en vez de honrar al Señor, sientes temor y sientes que Él te ha castigado de su presencia porque has mentido, porque has engañado, porque has ocultado tus verdaderas intenciones, o porque les muestras a los demás que eres una personita buena, pero en el fondo, solo en el fondo, lo más profundo de tu ser, tú sabes lo perverso y lo perversa que eres y a quien nadie puedes engañar, y piensas que el Señor no te ama. Quiero decirte que para ti hay restauración. No importa cómo esté tu vida, no importa cuánto te hayas equivocado, no importa cuánto te hayas pecado y te hayas alejado del Señor. El Señor quiere decirte que hay restauración para tu vida. Y eso es lo que justamente tenemos en nuestro pasaje del día de hoy, del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 22 al 27. Si tienes tu Biblia en tu celular o tu Biblia en tu mano, te invito para que lo puedas buscar, solo la Biblia, no el WhatsApp, ¿ya? Y puedas buscar Ezequiel capítulo 36, del versículo 24 al versículo 27. Dice así la palabra del Señor: los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Amén. Esto es palabra del Señor. Y por lo tanto, debemos preguntarnos en primera instancia, ¿quién es Ezequiel? ¿Quién es Ezequiel? Amor, ¿me podrías dar mi agenda que está en el estuche, por favor? ¿Quién es Ezequiel? Y lo primero que nosotros podemos tener es que podemos ver a Ezequiel en diferentes facetas.
¿Ya? Ezequiel es un sacerdote y él ha sido preparado como sacerdote. Era hijo de un sacerdote ya en Jerusalén y él recibió una educación integral. Él recibió una educación integral como sacerdote desde la niñez hasta su edad adulta. Su formación incluyó conocimientos de anatomía animal. Podríamos decir que como sacerdote estudió otra carrera, tenía que ser veterinario también. ¿Por qué? Porque los animales para el sacrificio debían ser profundamente examinados. Los animales que iban a ir al sacrificio no podían tener ningún tipo de defecto. Por lo tanto, el sacerdote era el encargado de que el animal no pudiera tener ningún tipo de enfermedad, ningún órgano, ¿cierto?, en mal estado, que no fuese ciego, que tuviera, ¿cierto?, alguna magulladura. Nada, él tenía que ser experto en revisar los animales y tenía que tener, ¿cierto?, destreza en labores de carnicería. Y él debía, ¿cierto?, tener una profunda familiaridad con las regulaciones levíticas acerca del sacerdocio. Él tenía que tener estudios con respecto a todo tipo de rituales. Él asumió la responsabilidad de enseñar y administrar la ley de Israel, que era la Torá. O sea, era una persona que en sí, ser levita, no podía ser cualquier levita. No podía ser cualquier sacerdote. ¿Por qué? Porque él tenía que ser de la rama de Aarón. Él no podía, ¿cierto?, caminar y decir, yo soy levita, quiero hacer esto. No, tenía que venir de la rama de Aarón. Él fue escogido antes de su nacimiento para cumplir el rol para el cual Dios lo había llamado. Al mismo tiempo, él tiene una cosmovisión como sacerdote. Su cosmovisión sacerdotal lo destaca en algunos elementos importantes, como por ejemplo, para Ezequiel, Dios ocupaba el centro de su existencia. Para él no existía nada más importante que el Dios creador. En segundo lugar, Ezequiel veía que todas las cosas solamente se daban a partir del amor de Dios por su pueblo, y él tenía que analizar y evaluar el pecado y la salvación desde la perspectiva divina. Por lo tanto, su cosmovisión era también una cosmovisión de poder conocer, ¿cierto?, la escritura y la teología. Al mismo tiempo, la tercera faceta de este sacerdote, Ezequiel, revela, ¿cierto?, cómo ser un sacerdote profesional, conocer todos los elementos rituales y levíticos pueden darse simultáneamente en las personas. O sea, él podía, además de ser sacerdote, tener varias profesiones a su haber. Al mismo tiempo, Ezequiel es una persona que sufre de algún tipo de desorientación, pero al mismo tiempo de una reorientación profunda. ¿Por qué? Porque a pesar de su formación sacerdotal, Ezequiel experimentó un cambio cuando Dios lo saca de ser sacerdote 5 años después de ser llevado cautivo desde Jerusalén a Babilonia, a orillas del río Quebar, donde Dios se le revela, y hay un tremendo cambio radical cuando Dios lo llama a ser profeta, cuando Dios le dice, no serás, ¿cierto?, y no cumplirás más tu rol de sacerdote, ahora llevarás mi palabra. Mientras su educación sacerdotal le proporcionaba un marco bíblico, un marco teológico basado en las tradiciones del templo, ahora como profeta tenía que cuestionar estas tradiciones. Como profeta tenía que cuestionar a su pueblo, pero también al liderazgo de su pueblo. Este cambio trajo crisis en el alma de Ezequiel. ¿Cuántos de nosotros muchas veces vemos inconsistencias en aquello que Dios me está invitando para vivir? Inconsistencias en el liderazgo, inconsistencias, no sé, en el mismo pastor. Oye, el pastor dice que cree esto, pero está haciendo esta otra cosa. O en el liderazgo de la iglesia o en las personas que dicen ser cristianas y no lo viven.
Al mismo tiempo, Ezequiel tenía una profunda motivación que era solamente basada en la gloria de Dios y en el nombre poderoso del Señor. Él comprendía las necesidades humanas más profundas, pero al mismo tiempo él conocía al Señor profundamente, porque a él le importaba lo que Yahvé, lo que Jehová, lo que el Dios poderoso quería, y que era restaurar también a Israel para hacer una luz a las naciones. Por lo tanto, para Ezequiel, la restauración de Israel no era solamente que el pueblo estuviera bien, sino que la gloria de Dios derramándose para que el mundo entero pudiera conocer de esta gloria de Dios. Mientras él se encontraba ahí, a orillas del río Quebar, ahí en Babilonia, cuando fue llevado cautivo, Ezequiel experimentó, ¿cierto?, la gloria de Dios. La palabra gloria, no sé si ustedes saben, pero es difícil perderse en esta palabra. Es fácil perderse en esta palabra. Yo te pregunto, ¿qué es gloria? ¿Qué es gloria? Y nuestra mente comienza, sí, gloria, eso, gloria, y gloria. Pero la palabra gloria en hebreo es kabod, kabod. Y la palabra gloria significa peso. Es por eso que hay un libro de C.S. Lewis que se llama Peso de Gloria. La gloria de Dios se coloca. Y cuando nosotros pensamos en la gloria de Dios, esto nos lleva de inmediato ¿a dónde? A la montaña. Nos lleva a Éxodo. La gloria de Dios reposando todo el peso de la gloria de Dios que dijo el pueblo. Nosotros no podemos soportar este peso. Si nosotros recibimos la gloria de Dios, moriremos. La gloria de Dios es el peso de su presencia, la presencia de ahí. Es por eso que en este aspecto Dios mismo derramándose y manifestándose. ¿Qué visión tuvo Ezequiel? La gloriosa presencia de Dios. Yo te voy a contar. Si no lo sabes, te invito a que leas el libro de Ezequiel con calma. Es un libro un poco difícil, pero te voy a contar. Ezequiel tuvo la siguiente visión. Lo podemos encontrar del capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Ezequiel. Él estaba sentado a orillas del río Quebar, pensando y meditando en aquello que Dios estaba haciendo, y de repente él tiene una visión. Imagínate, tú estás sentado y de repente sientes que estás viendo, ¿cierto?, alguna alucinación. Y él ve que llega, ¿cierto?, a una especie de plataforma. En esa plataforma, en las 4 esquinas, ve 4 seres vivientes. Estos seres vivientes tienen alas y sus alas se chocan entre ellas. Y esta plataforma es como una base para que está en el aire. Luego ve unos carros rodando y que están caminando, un carro por cada ser viviente, ¿cierto? Como que está caminando. Sobre esa plataforma donde están los 4 seres vivientes, ve un trono. Y en ese trono, Ezequiel ocupa esta palabra: vi semejante al Hijo del Hombre. Y en ese minuto, lo que Ezequiel ve y que más adelante Dios le va a confirmar en el capítulo 11, es que la gloria de Dios se fue de Jerusalén. La gloria de Dios se fue de Jerusalén, porque en otra visión paralela, Dios le mostró a Ezequiel que en el templo de Dios había adoración idolátrica, que ahí donde se rendía culto al Señor, los sacerdotes, los líderes, los levitas, estaban adorando a otros dioses, y que las mujeres de ese pueblo estaban ahí adorando a otras personas. Y Ezequiel está profundamente impactado. La gloria de Dios ¿está dónde? La gloria de Dios está en Babilonia. Imagínate un sacerdote que tiene que llevar los sacrificios ahí en el templo, que conoce, su mente explota, no lo entiende. ¿Cómo es posible? La gloria de Dios no está en Jerusalén. La gloria de Dios está aquí en Babilonia. La gloria de Dios está ahí donde están los exiliados. Qué tremendo, qué tremendo. Y ahí está Ezequiel con esto.
que fue entrenado como sacerdote, con esta tremenda cosmovisión, con esta tremenda experiencia visionaria que lo lleva a imaginar ahora la gloria de Dios, el peso de Dios, su presencia desde otra perspectiva. Él es desafiado como profeta, enfrentándose a la idolatría, no solamente de Babilonia, a la idolatría del pueblo de Dios, y anunciando juicio. Y esto marcó un quiebre profundo en su vida y ministerio. Para aquellos quizás que quieran poder después leer un poco más de Ezequiel, desde el capítulo 1 al capítulo 11, Ezequiel en su libro va a hablar de acusaciones en contra del pueblo de Israel y en contra de sus idolatrías. Del capítulo 12 al capítulo 24 va a hablar acerca de cómo el Señor trae un juicio al pueblo de Israel. Del capítulo 25 al 32, Ezequiel va a hablar del juicio de Dios sobre las naciones. Y en este espacio que estamos nosotros ahora, capítulo 36, pero del capítulo 34 al capítulo 37 hay una esperanza para el pueblo de Israel. El capítulo 38 habla también de una esperanza para aquellos que no les conocen, para las naciones. Y del 40 al 48, Ezequiel habla de una esperanza para toda la creación. Hay tantas cosas que me gustaría compartir con ustedes, pero creo que podamos entender que Ezequiel no era una persona, obviamente en su contexto, en su lengua, es totalmente diferente a cómo somos nosotros. Pero en el exilio no solo habitan los pecadores. En el exilio no solo habitan aquellos que no conocen al Señor. En el exilio también están aquellos que aman profundamente al Señor y que anhelan con todo su corazón estar en su presencia. Mira lo que dice el Salmo 137. Sería como escuchar a Ezequiel y a aquellos que están con él. Se los mostré un día por medio de una canción, ¿cierto?, setentera. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que allí había colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían que estuviésemos alegres. Nos decían, cántennos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Si me olvido de ti, Jerusalén, que mi mano derecha pierda su destreza. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Señor, acuérdate de los edomitas, el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta los cimientos, hija de Babilonia, que ha de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. El Salmo 137 es una expresión poética de aquellos que tienen el látigo en la espalda. Es la expresión poética de aquellos que están en Egipto, esclavizados por el tirano Faraón. El Salmo 137 es el clamor de aquellos que fueron perseguidos por Herodes cuando sus hijos fueron completamente masacrados, pequeños de hasta 2 años. El Salmo 137 es el clamor de aquellos que conocen a Dios y que se encuentran en profunda desesperanza y piensan que ya no hay alivio para su dolor y para su sufrimiento. Y es en este contexto que Ezequiel tiene una misión de llevar palabra de juicio y palabra de esperanza a los exiliados de Judá
que están en Babilonia y compartir con ellos el sufrimiento, pero también el trauma físico y el trauma mental y el trauma del alma de un pueblo que ha sido desplazado de su lugar. Los exiliados enfrentan este estrés físico de estar lejos de casa, el dolor por la pérdida de sus seres queridos, el impacto psicológico de la destrucción de su ciudad. El trauma se agrava al tener que confrontar esta realidad de esta tragedia nacional, y el trauma se agrava. 3 amigos, 3 jóvenes en la presencia de Nabucodonosor. Quiero que los alimenten bien, quiero que los vistan, quiero que les enseñen y quiero que los eduquen aquí en Babilonia. Así funcionaba, así funcionaba. Y a veces, en la Babilonia que tú y yo estamos viviendo, Nabucodonosor viene y te ofrece el alimento en tu boca, sacrificado a los ídolos de esta cultura. Y vives completamente horrorizado porque sabes que eso no es para ti. O por otro lado, vives completamente amalgamado porque has sido asimilado por la cultura del momento. Al mismo tiempo, vemos que Ezequiel y el pueblo están rodeados de esta religión pagana. Ezequiel experimentó la presión de la cultura, vivió las manifestaciones religiosas poderosas. En Isaías capítulo 40 al 55 vemos cómo se desenmascaran los dioses babilónicos que los israelitas ya estaban adorando en ese espacio. Ezequiel tiene este desafío de guiar al pueblo de Dios al contexto de la palabra del Señor. Ezequiel está aquí como profeta, como atalaya, para advertir, ¿cierto?, el llamado original de Dios después de la caída de Jerusalén para volverse al Señor. Ezequiel está aquí delante del enemigo, un enemigo interno por la idolatría del pueblo y un enemigo externo por las idolatrías del imperio babilónico. Pero Ezequiel, este libro y su vida, su biografía, es también una metáfora de la vida cristiana, donde los cristianos nos podemos convertir en poderosos atalayas para poder mostrar esta luz de Jesucristo a aquellos que no le conocen, viviendo una vida misional y renunciando a mis propias pasiones y a mis propios deseos, renunciando a los ídolos de Babilonia para avanzar en esta dirección. Ezequiel también trabajó como pastor, enfrentando las reacciones de su pueblo, llevando sobre sí el trauma del exilio, como les decía, pero también la desesperación y la irritación del pueblo de Dios, buscando liderarlos, buscando que comprendieran para que pudieran responder positivamente al Señor. Ezequiel también trabajó como un verdadero evangelista. Estaba convencido de que el pueblo de Dios tenía que renunciar al pecado al cual se habían sometido. Este pecado que era mucho antes de que Babilonia los tomara como esclavos. Ezequiel describe el pecado en toda su horrenda fealdad, buscando despertar la conciencia de las personas, invitando a vivir una relación de intimidad con el Dios creador. Pero al mismo tiempo, Ezequiel busca que el pueblo de Dios pueda ser una luz a las naciones, porque él no se limitaba únicamente a anunciar al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, en medio de esto pareciera ser que no hay ningún tipo de esperanza, pareciera ser que no hay ningún tipo de opción, pero sí. Si piensas y encuentras que estás en el exilio, si piensas y encuentras que estás en el exilio, el Señor le dice
a su pueblo. Los sacaré, los reuniré, los haré regresar. La restauración de Dios comienza con la reunión de los exiliados. Dios reúne a los exiliados, pero los reúne en primer lugar en una misma dirección. Los sacaré de donde estén esparcidos. Los voy a reunir, los haré regresar. El pueblo de Dios, en medio de esta vivencia idolátrica, en medio de esto, nos recuerda cómo el Señor sacó a Israel, ¿cierto?, de Egipto. Nos recuerda el éxodo, cómo Israel fue llevado a la tierra prometida. Dios llevará a cabo un nuevo éxodo y una nueva conquista. Este doble momento, esta segunda parte, o este nuevo éxodo que el pueblo está viviendo, será guiado y será llevado como el antiguo. El Señor va a llevar al pueblo en la dirección de las naciones para poder entrar en esta tierra prometida. Y esto lo encontramos en los libros proféticos, en Isaías, pero el primero en utilizarlo es el profeta Oseas, que nos recuerda esto y recuerda el pacto en Deuteronomio capítulo 30 del verso 3 al verso 5. Acompáñame por favor a esta lectura de Deuteronomio capítulo 30. Mira cómo el Señor ya en esta época le dice al pueblo de Israel. Deuteronomio 30, del versículo 3 al versículo 5 dice así: Entonces el Señor tu Dios restaurará tu fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra. Desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. Lo que el Señor está diciendo al pueblo de Israel, y por medio de Ezequiel te está diciendo a ti: no importa cuán lejos estés del Señor, no importa cuán exiliado o cuán exiliada pienses que te encuentras. ¿Sabes por qué? Porque el primer momento para poder comprender esto es pensar que la única forma de poder comprender esto es entender que no tienes una pizca de bondad para poder poner delante de la gloria de Dios. Por lo tanto, esto no es: yo no me siento exiliado. No, yo no me siento que estoy lejos del Señor. C.S. Lewis nos enseña que mientras más cerca estoy de la gloria de Dios, más lejos me siento. Mientras más cerca estoy de la gloria de Dios, más me doy cuenta que soy un vil pecador. Mientras más estoy cerca de la gloria de Dios, me doy cuenta de cuánto necesito de su presencia, de cuánto necesito de su gloria en mi vida. No existe todavía, hasta que no venga el Señor y nos restaure por completo, ningún tipo de sensación que te haga sentir que estás bien delante de la gloria del Señor. Si estás mal, Él te traerá y Él te reunirá y Él te va a restaurar. Y si dices que está bien, ahí en el lugar donde tú estás bien, el Señor va a encontrar la manera de encontrar el rincón más escondido de tu alma para decirte: hijito, mira este rincón que no has visto. Límpialo. Déjame que yo lo limpie. Hermanos, el llamado a la restauración no es a los buenos. Porque el Señor Jesús nos dice que los buenos no necesitan, los sanos no necesitan de remedio. Quien necesita son los enfermos. Y si eres un discípulo de Jesucristo
y te has rendido y te rindes constantemente a su presencia, la única forma de enfrentarnos a este llamado y a esta vocación de la restauración es decir: Señor, necesito volverme a ti, porque soy profundamente pecador. Necesito volverme a ti, porque no soy apto para estar en tu presencia. No existe nada bueno en mí. Por lo tanto, necesito que tú me reúnas. Necesito que tú me traigas a tu presencia. Necesito que tú me traigas de lo lejos donde yo estoy. Señor, necesito que me traigas de mi exilio. Necesito que me traigas de donde estoy. He escapado de tu presencia. He sido llevado por ti lejos de tu presencia, Señor. Ya sea por mi pecado o por el pecado de todos. La restauración comienza con Dios operando, trayendo, reuniendo, como les acabo de decir, a su pueblo. Yo los sacaré, yo los reuniré. Yo los haré regresar. No existe por tu voluntad. No existe por tu voluntad, por tu anhelo. Y si Dios ha estado hablando a tu corazón, no resistas a la reunión a la cual Él te está llamando, donde Él te está sacando para estar nuevamente en su gloriosa presencia. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos, los haré regresar a su propia tierra. Hermanos queridos, no importa que yo sea pastor, esta invitación es también para mí, porque las palabras de Ezequiel son también para el mismo Ezequiel que está en exilio. Escucha bien. Ezequiel el profeta está en el exilio. Ezequiel el profeta está en el exilio. Y el gran problema que nosotros tenemos es que sin darnos cuenta, nosotros ponemos parámetros de bondad. Nosotros ponemos parámetros de cuán cerca estoy del Señor. Déjame decirte algo. Nuevamente, y quiero repetir esto con todo mi corazón, porque es palabra de Dios. Si eres un discípulo de Jesús, comprometido con su palabra, necesitas de su gloria, necesitas de su presencia, necesitas que Él te traiga a su presencia, necesitas que Él evalúe la más profunda de tus motivaciones, porque es posible que las decisiones que tú piensas que has tomado, que son buenas delante del Señor, el Señor necesita mostrarte que son malas decisiones a la luz de su palabra, a la luz del peso de su gloria. Discípulos del Señor, podemos sentir la gloria de Dios en el exilio. Discípulos del Señor, podemos sentir el peso de su gloria y su presencia, anunciando que Él viene a reunirnos, que Él viene a nuestro rescate. Es por eso que la semana pasada, cuando yo les hablaba de no seguir viviendo nuestras vidas a partir de lo que yo pienso, a partir de lo que yo creo, sino más bien a partir de su palabra, cobra todo sentido. La semana pasada hablábamos de Jeremías y esta semana hablábamos de esta restauración que el Señor está haciendo. Nuestra iglesia padece el día de hoy la crisis de liderazgo, la crisis de cristianos, la crisis de discípulos de Jesús más grande de nuestra historia. No es posible que no podamos encontrar personas que estén dispuestos a renunciar a todo para seguir completamente al Señor, no para seguir un cargo, no para seguir un oficio, sino que para entregarse completamente al Señor y decir: Señor, soy barro, soy parte del barro de tu pueblo. Porque en la semana, estudiando esta palabra, el Señor me llevaba también a Jeremías, y dejen decirles esto.
Llevamos años interpretando mal el texto de Jeremías, donde nosotros somos analizados y nos autoevaluamos y decimos, Señor, aquí estoy, yo soy como barro. Esa es una pobre exégesis. Sí, Dios tiene el poder de transformarnos. Pero lo que Jeremías hace, el Señor le dice, Jeremías, anda, baja por el camino, te voy a mostrar. Y ahí ve al alfarero. Y el alfarero está construyendo y él comienza a desarmar y comienza a armar y hace otra cosa y hace una y hace otra. Y lo compartía con un hermano en la semana. Y la palabra del Señor: ¿no soy yo acaso mejor que ese alfarero para hacer con ustedes como pueblo? Hermanos, no hay ahí un mensaje a individuos. Ahí hay un mensaje a la iglesia. Ahí hay un mensaje al pueblo. Pero ¿qué hemos hecho siendo seducidos por la cultura? Señor, soy barro, haz de mí lo que tú quieras. Pero haz de mí lo que tú quieras lejos de la comunión y de la comunidad con mis hermanos. Necesitamos arrepentirnos profundamente, porque nosotros no estamos aquí para cumplir el propósito de Dios como discípulos aislados. No estamos aquí para cumplir lo que yo anhelo o lo que yo quiero en mi corazón. Estamos aquí para cumplir la voluntad del Señor. Y déjame decirte, y me lo digo a mí también, que si estamos en el exilio, el Señor es el Todopoderoso que nos va a traer del exilio para reunirnos, y colocarnos delante. Nos va a sacar de las naciones, nos va a reunir delante de todos los pueblos y nos hará regresar a su gloria y a su propia tierra. Llegará el momento. Hoy día estamos viviendo esto como un destello de su gloria, pero la convicción profunda que tenemos como discípulos de Jesús es que Él vendrá nuevamente y nos reunirá como iglesia, como cuerpo. Y la iglesia invisible, aquella iglesia que ha estado a lo largo de los siglos, todos aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que cuando Él venga, nuestros cuerpos serán completamente transformados. Y ahí será la reunión más grande, donde podremos exaltar al Señor, donde toda lengua, donde todo pueblo, donde toda nación tendrá que doblar sus rodillas a Jesucristo, el Dios encarnado. Porque llegará el momento, como dice el apóstol Pablo, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermanos, no hay otra forma de predicar a Ezequiel, perdón. No tengo otra forma de predicar a Ezequiel, porque es la visión gloriosa de él, de que hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza en medio de nuestro pecado. Hay esperanza en medio de nuestra propia inmundicia, en medio de nuestras propias idolatrías. Hay esperanza para su pueblo. Yo los sacaré. Yo los reuniré y yo los llevaré a la tierra que les pertenece. Hermanos, necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos arrepentirnos, no solamente individualmente. Necesitamos arrepentirnos como pueblo, como iglesia. Nos creemos tan bacanes. Pero necesitamos que el Señor nos saque del exilio.
Reúne a tu pueblo, Señor, en pos de ti, no en pos de lo que uno de nosotros puede decir o hacer. Pon en nosotros, Señor, la renuncia a nuestros proyectos, Señor. Pon en nosotros la renuncia a lo que nosotros queremos en nuestro corazón. Y ayúdanos a seguirte a ti. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Perdón, hermanos, esto no estaba preparado. Segundo elemento que la palabra del Señor nos muestra. Así que, por favor, el Señor nos va a reunir. El Señor nos va a traer y nos va a llevar. No importa dónde estemos. Recuerden Deuteronomio 30. Qué promesa más maravillosa. Qué promesa más maravillosa. Qué promesa más maravillosa en su presencia. De que nuestro futuro está en sus manos. El Señor no está diciéndote ahí, deja de pecar. El Señor está diciendo, yo los voy a reunir. Yo los voy a traer. En segundo lugar, queridos, lo que encontramos en nuestro texto es esta palabra maravillosa. Quise buscar una palabra más posmoderna, no sé, una palabra más acorde para poder poner este segundo punto y créanme que no encontré. Y este punto solamente tiene purificación de los exiliados y de los contaminados. Le di 1000 vueltas de qué manera puedo decir esto. Debí haber llamado a Verónica para que me ayudara. Purificación. El Señor purifica. No solamente reúne, purifica. Y este es el tema. El tema es que nosotros nos adelantamos y renunciamos a no caminar a la reunión que el Señor nos está haciendo. Porque mientras el Señor te llama, mientras el Señor te dice, yo te voy a reunir, yo te voy a traer, ¿qué es lo que el Señor hace? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No, si yo soy malo, no, si yo no sirvo. Y nuestra autoestima juega una cosa tan terrible en nosotros, porque mientras Dios te dice, ven, hijito, mientras Dios te dice, ven, hijita, lo que nosotros entendemos, ay, yo no puedo, soy muy malo, yo no puedo reunirme allá, soy muy pecador. Y al igual que otras personas decimos, oye, tú que estás más cerca de Dios, reza por mí. Y dejamos que otros se acerquen y nosotros nos quedamos alejados de su presencia. Pero lo que nosotros estamos viendo aquí, queridos, es el versículo 25. No se olviden, Ezequiel 36, 25. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Qué tremendo, queridos. Aquí aparece la faceta sacerdotal, ¿cierto? Mientras que en la primera utiliza el lenguaje de ejército. Los voy a reunir, los voy a traer. En el segundo versículo, en el 25, dice, voy a utilizar lenguaje sacerdotal. Y ahí utiliza, los voy a rociar con agua pura y quedarán purificados. La imagen que tiene aquí en este momento Ezequiel es justamente, queridos, que el agua en la presencia del Señor está ahí para su limpieza. Esta es una magnífica ilustración de limpieza, como una respuesta a toda la corrupción, a toda la sociedad que había caracterizado las vidas del pueblo anteriormente. Aquí encontramos esta magnífica ilustración, ya, sobre la limpieza. Esta fuerza simbólica provenía del uso que el agua le daba y que limpiaba la sangre en los rituales ceremoniales que el pueblo de Dios tenía. Entonces, una vez que, recuerden, hacían sacrificio de animales y rociaban con sangre, lo que venía después, ¿qué cosa era? Era
limpiar con agua y agua y agua y agua y agua. Y en esa época ellos no tenían el principio de hoy vamos a lavar los utensilios con jabón. Era agua tras agua, agua tras agua, agua tras agua. Y esta fuerza simbólica proviene de cómo el agua tiene esta fuerza para limpiar ceremonialmente, ¿cierto?, la vida o el sistema religioso del pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo, este limpiar con agua, esta purificación, tiene que ver con la suciedad física y también con el pecado. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos físicos son afeados, disculpen, por medio de la suciedad. No es lo mismo, ustedes pueden ver a un niño, ¿cierto? A mí, imagínense al Josecito chico ahí, y José con la peinadito y muy lavadito y muy limpiecito. Por muy feo que yo hubiese sido cuando niño, ninguno de ustedes me iba a decir, mira qué niño más feo. ¿Qué iban a decir? Uy, mira ese morenito, qué limpiecito, qué bonito. Y así somos, así somos. ¿Por qué? Porque la suciedad aleja, la suciedad tiene este poder, desfigura, ¿cierto? Y hace que las cosas se vean repulsivas. Cuando algo está asqueroso, se ve repulsivo. Y como seres humanos consideramos la suciedad como algo de falta de cuidado. Por ejemplo, donde vivimos nosotros no podemos tener lleno de mugre o sucio, qué sé yo, la entrada hay que estar limpiando, o el pasto hay que estarlo cortando porque me cobran una multa. ¿Y por qué me cobran una multa? Porque mi pasto afea. Es re feo ahí el camino, pero afea ahí el camino y la multa es, no me acuerdo de cuánto, pero hay que pagar multa. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad las cosas sucias son una falta de respeto a tu propia vecindad. La suciedad es antihigiénica y puede ser profundamente peligrosa, siendo un asunto de vital importancia. Por eso estábamos tan desesperados durante la semana. ¿Por qué estuvimos tan desesperados durante esta semana? Por la falta de agua. Y hermanos, déjenme decirles, no faltó agua para beber, porque yo vi gente con Coca-Colas, incluso mandaron aguas, botellitas de todos lados. ¿Qué agua faltaba? Vamos a ver aquí, el alcalde diciendo, un texto abajo del Instagram del alcalde. Alcalde, agua de mar para la taza de los baños igual sirve. No, esto es literal, lo leímos con la May. Decía así, ¿por qué? Porque necesitamos agua, ¿para qué? Para limpiar. El agua para limpiar. Y entonces, queridos, esta dimensión de lo físico que el pecado trae es real y verdadero. El agua también tiene una dimensión moral, tiene una dimensión espiritual, ¿cierto? De esta misma suciedad. No resulta demasiado difícil para tu mente, para tu imaginación, ¿cierto? A llevar esto a una dimensión moral, a una dimensión espiritual, donde lo sucio, donde lo morboso no está bien. Nuestro pecado despierta, ¿cierto?, en Dios la misma reacción que nosotros sentimos en relación a la suciedad. Si a ti lo nauseabundo te aleja, bueno, nuestro pecado tiene eso en relación a Dios, lo ofende, repele al Señor, y eso produce en nosotros lo que produjo en Adán y Eva, vergüenza y alejamiento de la presencia del Señor. Pero ¿qué es lo que encontramos acá? El llamado del Señor a limpiarnos en su presencia. Y lo que Dios hace es que le ordena a su pueblo que se lave. El Señor está diciendo, yo los reúno, yo los traigo y yo los voy a lavar. Aquí está mi agua. Jesucristo, en el último día de la gran fiesta, Evangelio de Juan, se paró en medio de la gente y dijo, el que crea en mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva.
El llamado al Señor no es solamente para saciar nuestra sed con su presencia. El llamado de Dios, y que estamos viendo aquí en Ezequiel, es de purificación. Y cuando nosotros somos purificados con el agua del Señor, podemos estar en su presencia. Y nosotros tenemos que purificarnos no solamente con nuestra confesión, no solamente con el arrepentimiento, sino que también pidiéndole y rogándole al Señor que nos ayude, que nos socorra y que nos lavemos con su agua de obediencia, no ensuciando nuestras vidas. No basta únicamente limpiándonos. Lo que nosotros necesitamos es lavarnos de poder estar en su voluntad. Y el Señor, nuestro Dios, Él hace lo que tú y yo no hacemos. Tú y yo lavamos lo superficial, a lo chileno, por donde se vea. Una de las cosas hermosas que me toca ver como pastor cada domingo es que veo que los hermanos que vienen a limpiar la iglesia lo hacen con todo el corazón, y se lo dije, no sé, a algún hermano en algún momento: gracias, porque está limpio incluso hasta donde no se ve. Y yo quiero ser muy honesto: si te toca limpiar y venir a limpiar la iglesia, y no tienes ganas y no tienes deseos, y lo vas a hacer así al lote, es mejor que no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque eso en primer lugar no le va a agradar al Señor, y en segundo lugar también va a ser de mal testimonio para ti. Porque cuando alguien vea que no estaba limpio, va a quedar ahí en conciencia: chuta, quizás no tuvo tiempo, quizás no lo podía hacer. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la limpieza provoca esa reacción en nosotros. Provoca esa reacción en nosotros. El Señor pone en nuestros corazones el deseo de ser limpiados. ¿Qué dice el Salmo 51? Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Y podemos ver la sangre preciosa de Cristo que nos lava y nos limpia de todo pecado. Hermanos, nosotros podemos ser puros en la presencia del Señor. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto habían personas que eran idólatras, que eran paganos, ya que había de todo. Pero Pablo les recuerda que en medio de todo lo que estaban viviendo, ellos habían sido lavados, habían sido santificados, habían sido justificados en el nombre del Señor Jesús. La sangre de Cristo permite acercarnos a Dios con corazón sincero y plena seguridad. El mensaje de Ezequiel 36:25 aún sigue poderosamente para nosotros el día de hoy. Sí, el Señor te reúne, pero el Señor también te dice: quiero lavarte. Quiero lavarte. Si pecaste, quiero lavarte. Si te ensuciaste, quiero lavarte. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Escucha bien: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Por lo tanto, ¿cómo comienza la restauración? La restauración comienza el Señor reuniendo, trayendo a su pueblo y lavando a este pueblo que está inmundo en medio de las idolatrías. Y para terminar, no solamente reúne, no solamente purifica, también transforma a los desobedientes que están en el exilio. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. El Señor tiene el poder para transformar lo más profundo. La obra del Espíritu Santo, como se describe en este versículo, abarca numerosas dimensiones importantes, y se las quiero mostrar. Primero,
El Espíritu Santo, tú dices, Señor, pero ¿cómo voy a obedecer? El Señor dice que Él te va a capacitar para la obediencia y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí el Señor promete infundir su espíritu en el corazón de su pueblo. Esta acción representa la presencia activa, la presencia capacitadora del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Señor, me cuesta obedecer, sométete al Espíritu Santo. Me cuesta ser un buen marido, sométete al Espíritu Santo. Me cuesta ser una buena esposa, sométete al Espíritu Santo. Me cuesta ser un buen discípulo, sométete al Espíritu Santo. Me cuesta ser un buen pastor. José, sométete al Espíritu Santo. Discípulo de Jesús, te cuesta obedecer, sométete en obediencia al poder del Espíritu Santo, porque te capacita para obedecer. El Espíritu Santo nos capacita para obedecer. Hermanos, nosotros necesitamos crecer en esta dirección. Una de las cosas que más yo veía durante la semana en medio de esto es que yo decía, Señor, ¿por qué hay tanta inmadurez muchas veces en nuestra iglesia? Inmadurez como personas, inmadurez espiritual. ¿Y sabemos por qué? Porque no creemos lo que el Señor nos está diciendo. El Espíritu Santo no juega un papel. El Espíritu Santo no nos está transformando. ¿Saben por qué el Espíritu Santo no nos está transformando? Porque ni siquiera meditamos en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros estamos todos los días en la mañana diciendo, Señor, ayúdame por medio de tu Espíritu Santo en medio de las tentaciones? Fortaléceme en medio de un día tan difícil y tan complejo. Ayúdame, dame el poder para ser obedientes. Hermanos míos, el Espíritu Santo es el testigo mudo. El Espíritu Santo es aquel que está contigo, que te acompaña a todos lados y está esperando ahí. Ya, pregúntame. Si esa decisión no es tan difícil, pero si no me preguntas te vas a equivocar. Y así pasa. Tomamos tantas decisiones a diario y yo se las voy a graficar de esta manera. El Espíritu Santo no es esa fuerza poderosa que está en tu interior y que te evita pecar. El Espíritu Santo es la presencia de Dios que se puede manifestar en tu cuarto, pero el Espíritu Santo es también la presencia de Dios siendo usada por otros hermanos en tu vida. Constantemente Dios te está hablando por los hermanos de la comunidad. Constantemente el Espíritu Santo te está hablando ahora mismo por medio del sermón. Y el Espíritu Santo te está diciendo, no tomes esa decisión, no vayas por este camino. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Ahí en tu mente y en tu corazón no sabes discernir la voz de Dios y la voz del pastor. Porque en este minuto, mientras yo te hablo, estás tratando de discernir quién está hablando, el pastor José o Dios. Y casi siempre en esa batalla gana el pastor José. Y como es el pastor José que está dando consejos, tu mente lo asume como algo tal, no es de Dios. Y sigues y tomas tus propias decisiones. A veces hay personas en tu camino que tú estás a punto de tomar una mala decisión. Y tú vienes y dices, Señor, hola, sí, me gustaría hacerte una pregunta, estoy pasando por esto. Y Dios y el Espíritu Santo te hablan por medio de esa llamada. Hace pocos días, varios días atrás, varias personas me han llamado. ¿Y saben por qué las personas han llamado? Porque otras personas les dijeron, oye, necesitas ayuda en esta dirección. Necesitas que el Señor te dé consejo. Llama al pastor. Busca la palabra de Dios en esa dirección. Pero muchos de nosotros no queremos mentoría. Muchos de nosotros no queremos, ¿cierto?, que la transformación. ¿Sabes por qué? Porque amamos tanto nuestro antiguo yo, amamos tanto como somos, que no queremos que Dios nos cambie.
No queremos que Dios nos cambie, y como no queremos que Dios nos cambie en ese sentido, seguimos exactamente igual. Seguimos exactamente igual. Dios quiere transformarte. Su Espíritu Santo es una guía para la santidad. Es un momento para que tú puedas vivir, y te guía a vivir por medio de su palabra. Pero también el Espíritu Santo aunque no me gusta esta palabra, pero te empodera para la acción. ¿Por qué? Porque te guía a poner por obra la obra del Espíritu Santo, de aquello que Dios está haciendo en tu vida. En resumen, el versículo 27 destaca la obra transformadora y capacitadora del Espíritu Santo con la vida del pueblo de Dios y con la vida de sus hijos, porque el Espíritu capacita, guía, fortalece, empodera a los creyentes para poder vivir vidas que reflejen la santidad y la obediencia al Señor. Y quiero dejarte una tarea para tu casa, porque quiero que el Señor ocupe el Espíritu Santo en medio de esto. No solamente el texto del 26 y 27 nos habla del Espíritu Santo, que es lo bueno y lo maravilloso. El 26 y 27 habla del corazón humano. Habla del problema del corazón humano. Habla de cómo el corazón humano está alejado del Señor. Y la tarea que quiero dejarte es que ores al Señor y le digas: Señor, revela mi corazón. Revela mi corazón que se niega a tu palabra. Revela mi corazón que se niega a la operación y a la transformación divina. Revela mi corazón que no quiere hacer tu voluntad y que vivo ahí en esta paradoja de obedecer o no obedecer. Revela en mi corazón esta tensión humana entre lo que tu voluntad dice y lo que yo quiero hacer. Parece que todas estas cosas influyeron en la vida de Ezequiel, incluyendo esta preocupación que él tenía por Dios, para que la gloria de Dios, para que el nombre de Dios fuese exaltado. Ezequiel tiene una comprensión del exilio como un castigo. Ezequiel tiene la seguridad de que Dios no va a olvidar su pacto. Ezequiel tiene la certeza de que Dios hará todo por Israel. Ezequiel tiene claro que el Señor lo hará también para que Israel sea una luz a las naciones. Tanto en el éxodo como en el exilio, el libertador solamente es el Señor. En lo único en lo que difieren, ¿cierto?, es con aquellas cosas que nosotros ya hemos visto. Pero si estás en el exilio, el Señor quiere traer un nuevo éxodo a tu vida y liberarte. Que el Señor nos reúna, que el Señor nos purifique y que el Señor nos capacite con su Espíritu Santo para estar en su presencia y para ser discípulos que viven en el reino de Dios y que somos una luz a las naciones. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, pero Señor, en el nombre de Jesús oro para que les des discernimiento a mis hermanos y ellos puedan discernir que esta es tu palabra. Señor, que cada uno de nosotros pueda renunciar a todo signo de inmadurez. Ayúdanos a no ser como niños. Ayúdanos a entender que estamos en una jornada espiritual de renuncia a nuestras vidas para optar a aquella que tú tienes para nosotros. Y en esta jornada tú nos has invitado para que invitemos a otros, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros parientes. Señor, haz de nosotros lo que tú quieras. Reúnenos, Señor. Reúnenos y llévanos a tu presencia. Purifícanos, Señor, en medio de la idolatría, en medio, Señor, de la inmundicia de nuestros propios pecados. Y capacítanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo.
En el nombre de Jesús. Amén.